Y dijo el Señor: Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. El Santo Padre, Benedicto XVI, en su aprobación y promulgación del compendio del Catecismo escribió: Agradezco infinitamente a Dios nuestro Señor el haber dado este catecismo por mi venerado y amado predecesor, el Papa Juan Pablo II. Estos, la Iglesia, el Papa y el Catecismo, son los fundamentos de esta catequesis de primera comunión. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Bueno, bienvenidos mis queridos amigos a este curso para padres y catequistas de primera comunión, ya en el 6º programa que venimos desarrollando los grandes temas de la fe, porque estamos hablando de nuestra historia sagrada, ahora del Antiguo Testamento. Estamos desarrollando las verdades fundamentales del compendio del Catecismo de la Iglesia Católica, y también aprovechando el precioso trabajo que es la instrucción general para el misal romano, o el ordenamiento general para el misal romano, que nos ayuda justamente a estudiar los temas más importantes sobre el sacrificio de la misa. Y sobre este tema quería compartir una inquietud. Ustedes saben que cuando estaba diseñando este curso dije, bueno, ¿y cómo hago yo para hablar de la misa durante 40 programas? ¿Qué puedo tomar? Y estuve todo el día pensando, después de haber hablado con un amigo mío, que es el obispo de Ciudad del Este, Monseñor Rogelio Olivieres, con quien trabajamos en este instituto de formación teológica por internet, y resulta que ese día, a las 4 de la mañana, me desperté y dije, claro, la instrucción general para el misal romano, eso es lo que nos va a servir de guía para nuestros programas de primera comunión. Y saben que la semana pasada, además, leyendo la carta del Papa Juan Pablo II, Mane Nobiscum Domine, ¿se acuerdan de esa carta con la que el Papa daba inicio al año de la Eucaristía, ¿no? Ustedes saben que el Papa, en el número 17 de esta carta, nos dice lo siguiente. Por un lado, invita a los pastores, a los sacerdotes, a hacer una catequesis mistagógica, una catequesis en la que efectivamente se centre en la liturgia y en la misa. Y en el renglón anterior dice, concretamente, dice, un objetivo concreto de este año de la Eucaristía podría ser estudiar a fondo en cada comunidad parroquial la ordenación general del misal romano. Cuando leí esto la semana pasada, me puse tan contento diciendo, bueno, evidentemente esto es de Dios, ¿no? Que efectivamente se me haya ocurrido, que Dios me haya iluminado, me haya mostrado que para esta catequesis o este curso para catequistas y padres de chicos que van a recibir la primera comunión, desarrollemos, ¿no?, la instrucción general del misal romano, o también llamado la ordenación general del misal romano. Bueno, y hoy vamos concretamente a comenzar con la 6ª lección, y vamos a hablar de la Torre de Babel. Los hijos de Noé, como sabemos, eran 3, Sam, Cam y Jafet. Los 3 a su vez tuvieron hijos. Los descendientes de Sem fueron a la larga los árabes y los judíos. Cam era bastante morocho, y de él desciende la gente de color negro. Casi todos nosotros descendemos de Jafet. Los hombres se multiplicaron y fueron poblando de nuevo el mundo. Hablaban el mismo idioma, que era el idioma que hablaba la familia de Noé, y vaya uno a saber cómo sería. Pero después del pecado original, los hombres quedaron inclinados a portarse mal, y no bastó con el diluvio para corregirlos. De manera que cierto día se les ocurrió una idea, una pésima idea, fruto del orgullo. Decidieron reunirse y construir una torre altísima que alcanzara el cielo para invadir la casa de Dios. Primero acopiaron materiales, piedra y madera en cantidad, cocinaron miles de ladrillos, hicieron grandes piletas y en ellas colocaron brea destinada a unir los ladrillos. Después cavaron una inmensa zanja circular para asentar los cimientos, y enseguida iniciaron la construcción con entusiasmo. La torre fue ganando altura,
Cuando amanecía medio encapotado, alcanzaba ya las nubes bajas. Y ahí fue cuando Dios resolvió desbaratar el proyecto. ¿Qué fue lo que hizo? Algo muy sencillo. Un día los hombres se levantaron hablando distintos idiomas. Unos hablaban en inglés y otros en francés o en italiano, otros en turco, otros en guaraní. O al menos en idiomas de los cuales derivarían el inglés, el francés, el italiano, el turco o el guaraní. Y claro, no se entendían entre ellos. Uno pedía cal y le alcanzaban arena, otro pedía el fratacho y le daban una plomada. Fue un batifondo completo. Los albañiles se pelearon entre ellos y hubo que parar la obra. Los hombres se separaron diciéndose de todo. Y aunque no entendían, por la cara se veía que eso que se decían no era nada amable, sino todo lo contrario. Así terminó aquel sueño loco que fue la Torre de Babel. Y el objetivo de esta lección es destacar que los hombres no podrán ocupar nunca el lugar de Dios ni deben humanizar las cosas sagradas. El sueño de la Torre de Babel resurge de tanto en tanto bajo distintas formas. Ponerlo de manifiesto señalando que esos sueños siempre concluyen igual que aquel proyecto insolente. Que el pecado de la Torre de Babel, de alguna manera, es la repetición del primer pecado de Adán y Eva y es la repetición de cualquier pecado, porque cualquier pecado fundamentalmente lo que busca el hombre es hacerse como Dios, ocupar el lugar de Dios. En fin, la torre quería llegar a el cielo para, no sé, invadirlo a Dios, ¿no? Y eso lo que lleva es a la frustración, porque el pecado, lo decíamos la clase pasada y lo sabemos por experiencia propia, que el pecado no lleva sino a la tristeza, ¿eh? El pecado desintegra al hombre, el pecado deshumaniza al hombre. Por eso pensemos un poquito, ¿no? Yo no estaré también de alguna manera construyendo últimamente alguna torre de Babel, no sé. Estaré haciendo algo que en definitiva es intentar quitarlo a Dios para ponerme a mí como el centro de la creación o el centro de mi vida, en fin. Y pasamos a las verdades del compendio. Bueno, el segundo capítulo del compendio, los números 6 a 24, se titula que Dios viene al encuentro del hombre. Dios no es un ser lejano, un ser que creó al hombre o creó la naturaleza y se entendió totalmente de su creación, de su criatura. No. Dios nos creó y además Dios se reveló. Dios se manifestó, Dios nos ha dicho muchísimas cosas de sí mismo y de las verdades fundamentales. Su revelación fue progresiva porque Dios fue un gran pedagogo que nos fue enseñando las cosas de a poco. Pensemos que, por ejemplo, el misterio de la Santísima Trinidad recién nos lo revela Jesucristo, ¿no? Antes no lo había dicho Dios. Entonces, y esta revelación llega a su culmen, llega a su cima con la venida de Jesucristo, porque ya Dios no habla por los profetas, sino que Dios habla por su Hijo, Dios habla por sí mismo, porque el Verbo es Dios, la segunda persona de la Santísima Trinidad. ¿Y cómo nos llega esta revelación de Dios, estas manifestaciones de Dios a los hombres? Bueno, nos llega a través de la tradición, ¿no? Por eso nosotros llamamos tradición apostólica a esa transmisión del mensaje que nos reveló Cristo, ¿no? Desde los primeros tiempos los cristianos lo fueron escuchando y lo fueron manifestando y lo fueron entregando a la generación siguiente. Por eso la revelación, y particularmente la revelación cristiana, nos llega a través de la tradición, pero toda la revelación desde el inicio tiene como dos grandes fuentes. Si uno dijera, bueno, yo, ¿dónde encuentro lo que Dios me dice, lo que Dios me enseña, lo que Dios ha manifestado a los hombres? Bueno, eso lo vamos a encontrar en la Sagrada Escritura, en la Biblia y en la tradición, justamente, ¿no? Sagrada Escritura y tradición, Mónica, constituyen un solo sagrado depósito de la fe y están íntimamente unidas entre sí. El depósito de la fe ha sido confiado por los apóstoles a la Iglesia. La interpretación auténtica del depósito de la fe corresponde al magisterio de la Iglesia.
Al magisterio compete definir los dogmas que son formulaciones de las verdades contenidas en la divina revelación. Entonces, Dios se manifiesta a los hombres, esa manifestación está en el depósito que es la Sagrada Escritura y la tradición, y la Iglesia, que ha recibido justamente de Cristo el munus, digamos, la fuerza, la responsabilidad de enseñar, esa es su potestad de magisterio, es la Iglesia justamente la que nos dice qué es la Biblia, cómo se interpreta. Es el magisterio también que nos dice, bueno, cuál es la verdadera tradición en la Iglesia. Bueno, la Sagrada Escritura entonces enseña la verdad porque Dios es su autor. De esto vamos a hablar después con mucho mayor detenimiento, pero esto lo sabemos todos, ¿no? El autor de la Sagrada Escritura, de la Biblia, es Dios. Dios se sirvió de un hagiógrafo, de un instrumento, se sirvió de unas personas, pero el autor principal es Dios. Por eso en la Biblia está todo y solo lo que Dios quiere. Está inspirada y enseña sin error las verdades necesarias para nuestra salvación. La fe cristiana, sin embargo, no es una religión del libro, sino que es la religión del verbo, o sea, la religión de la palabra, pero de la palabra con mayúscula, porque es del verbo encarnado, de la palabra de Dios, de Cristo mismo. ¿Cómo debe ser entonces, Mónica, leída e interpretada la Biblia? Con la ayuda del Espíritu Santo y bajo la guía del magisterio de la Iglesia, según 3 criterios. 1. Atención al contenido y a la unidad de toda la Escritura. 2. Lectura de la Escritura en la tradición viva de la Iglesia. 3. Respeto de la analogía de la fe, la cohesión entre las verdades de la fe. Claro, porque la Escritura se explica con la Escritura. O sea, la Escritura o la Sagrada Biblia se explica dentro del marco de todo, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento. Por eso si una persona dice, no, pero la Biblia dice, y toma un parrafito así, completamente desgajado del resto, sacado de contexto, así no se puede leer la Biblia. La Biblia hay que interpretarla con toda la Biblia, con todo el mensaje de la Biblia. ¿Y qué es el canon de las Escrituras? El canon, no sé si habrán escuchado esta palabra, es justamente el conjunto de todos los libros sagrados o el elenco de todos los escritos sagrados, que son 46 escritos del Antiguo Testamento y 27 del Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento ha sido escrito sobre todo para preparar la venida de Cristo, y el Nuevo Testamento, cuyo centro es Jesucristo, nos transmite la verdad definitiva de la revelación divina. ¿Cuántos y quiénes son, Mónica, los evangelistas? 4. Los 4 evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan constituyen el corazón de toda la Escritura, de Así todas es. las Escrituras. La Escritura es una también, porque es única la palabra de Dios, único el proyecto salvífico de Dios y única la inspiración divina de ambos testamentos. El Antiguo Testamento prepara para el Nuevo, lo decíamos, y o sea, el Nuevo, da cumplimiento al Antiguo Testamento. Ambos se iluminan recíprocamente. Por eso la Sagrada Escritura proporciona apoyo y vigor a la vida de la Iglesia. ¿Y qué constituye entonces para la Iglesia, Mónica, la Sagrada Escritura? Es firmeza de la fe, alimento y manantial de la vida espiritual, es el alma de la teología y de la predicación pastoral. Desconocer la Escritura es desconocer a Cristo, dijo San Jerónimo. Así es. Muy bien, y ahora en pocas palabras vamos a aprovechar el consejo de Mónica, su experiencia como madre y catequista. Gracias, Padre Juan María. Esto nos viene bien a todos. Tengamos presente siempre que amor más responsabilidad dan como resultado la fuerza de voluntad. Amor y responsabilidad se contienen una a otra. No hay amor sin responsabilidad y no hay responsabilidad sin amor. Y esa fuerza de voluntad nos va a llevar siempre, nos va a ayudar a que podamos iniciar, emprender y luego ser perseverantes en todo lo que hagamos. Y trayéndolo al ámbito de la catequesis, pasamos a la otra plaquita, Padre Juan María. ¿Y por qué lo decimos? Porque a veces sucede que somos seres humanos, tenemos a veces poco tiempo, nos parece que tenemos poco tiempo, pocas ganas, pero cuidado,
estamos en catequesis y la oración más el contacto asiduo con la palabra de Dios permite que tengamos configurado nuestro corazón al de Jesucristo. Entonces vamos a poder hacer siempre todo lo que tengamos que hacer en catequesis, ya sea preparar los encuentros para los catequistas o con nuestro niñito en nuestro hogar. Hay algo que nuestro Santo Padre dijo cuando comenzó su papado, el 24 de octubre de 2005, hablo de Benedicto XVI, él dijo, no tengan miedo de Cristo, Él no quita nada y lo da todo. Parafraseando a su santidad Juan Pablo II, quien en 1978, cuando también inició su pontificado, dijo, no teman, abran más todavía, abran de par en par las puertas a Cristo. Así que, si pasamos a esto, seamos responsables, me lo digo yo también para mí, y no tengamos miedo, porque Dios está siempre con nosotros. Y si aún así nos cuesta, ofrezcamos en oración. Muy bien, Mónica, muchas gracias. Y continuando con las enseñanzas de la ordenación general del misal romano o instrucción general del misal romano, les recordábamos que ya la semana pasada comenzamos a hablar de las partes de la misa. Comenzamos con los ritos iniciales, ¿no? Y recordábamos que efectivamente es la entrada del sacerdote, junto con el diácono y los ayudantes, como el sacerdote hace la reverencia al altar, luego lo besa, saluda, primero hace la señal de la cruz, ¿no? Y saluda a todos los fieles, el Señor esté con ustedes o el Señor esté con vosotros, invitándolos a reconciliarse con Dios, a pedir perdón por nuestros pecados. Y así se reza la oración de el Kyrie eleison o el Confiteor, como se dice en latín, ¿no? Que manifiestan ese arrepentimiento, ese deseo de pedir perdón a Dios por nuestros pecados. Y después de esa petición de perdón viene el Gloria. El Gloria, que es una oración preciosa. El Gloria es un himno antiquísimo, ya se tiene certeza de que se rezaba en los primeros siglos, siglos II y III, los primeros cristianos ya rezaban el Gloria para bendecir y alabar a Dios. Es una oración que, de un modo particular, glorifica a Dios Padre y al Cordero. Y también le suplica su cuidado, le suplica su perdón. Este texto, el himno de Gloria, no puede ser reemplazado por otro. En la misa se puede rezar, se puede cantar, pero siempre los días domingos, solemnidades, con el prescripto, hay que rezarlo. Lo comienza habitualmente el sacerdote, o un cantor, o cantores, pero es cantado por todos. Toda la comunidad reza o canta el Gloria, todos juntos, o a veces alternando el coro con los fieles. Si no se canta, se recitará, se rezará, lo rezará el sacerdote junto con los fieles o alternados en dos coros. Se canta o se recita, ya lo dije, los días domingos, excepto el Adviento, excepto también la Cuaresma, pero todos los domingos que no son de Adviento o Cuaresma se reza el Gloria, y también en las solemnidades y algunas fiestas particularmente solemnes. Después del rezo de Gloria, el sacerdote dice la oración colecta, que es la oración, una de las oraciones principales de la misa de ese día. Después de Gloria, el sacerdote dice, oremos, toma una pausa de oración, un momento de silencio, luego extiende los brazos, ¿no? Y reza la oración colecta. Dice así el ordenamiento. Después el sacerdote invita al pueblo a orar y todos guardan un breve silencio para hacerse conscientes de estar en la presencia de Dios y formular interiormente sus intenciones y deseos. Entonces el sacerdote profiere la oración que suele llamarse colecta y por la cual se expresa la naturaleza de la celebración. Conforme una antigua tradición de la Iglesia, normalmente la oración colecta se dirige a Dios Padre, por Cristo, el Espíritu Santo, y termina con la conclusión trinitaria, es decir, la más larga, que son 3, que yo te pediría, Mónica, si las puedes leer. Si se dirige al Padre, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Sí se dirige al Padre, pero al final se menciona el Hijo, que dice que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Y sí se dirige al Hijo, que vives y reinas con Dios Padre en la unidad del Espíritu Santo y eres Dios por los siglos de los siglos. Muy bien.
Y el pueblo, uniéndose a la súplica, hace suya la oración con un fervoroso amén, o aclamando el amén, que quiere decir así sea o así es. Muy bien, en la misa siempre se dice una sola oración colecta. Muy bien, después de los ritos introductorios de la misa comienza la liturgia de la palabra. Como bien lo dice en su nombre, los ritos introductorios nos introducen a la misa y nos introducen también a la liturgia de la palabra. Las lecturas tomadas de la Sagrada Escritura con los cantos que se intercalan constituye la parte principal de la liturgia de la palabra. Pero la homilía, la profesión de fe, o sea, el credo, la oración universal, o también llamada oración de los fieles, lo que hacen es desarrollar y concluir esta liturgia de la palabra. En las lecturas que la homilía explica, Dios habla a su pueblo, ¿no? Así lo decía así siempre la Iglesia. San Agustín decía que podemos imaginarnos nosotros, cuando escuchamos las lecturas, que recibimos como una carta de Dios que nos escribe. Hace poco se los decía a los chicos de un colegio en el que yo soy capellán, y para que lo entiendan ahora en la mentalidad actual, les decía, piensen ustedes como si Jesús, o si Dios nos enviara un mensajito al celular, ¿no? ¿Vieron cuando a uno le suena el celular? Enseguida se fija a ver quién le escribió un mensaje. Bueno, la palabra de Dios es mucho más importante que un mensajito que te puede llegar al celular, ¿no? Bueno, Cristo, por su palabra, se hace presente en medio de su pueblo. El pueblo hace suya esta palabra por el silencio, también la hace suya por los cantos y se adhiere a ella con la profesión de fe, con el credo, y alimentado por ella ruega en la oración universal por las necesidades de toda la Iglesia y por la salvación de todo el mundo. Les hablaba de este silencio que también tiene que haber en muchos momentos de la misa. Evidentemente el fiel tiene que tener un gran silencio interior, un silencio de oración para tratar de ingresar al misterio de la misa, ¿no? O sea que realmente es bueno tratar de dejar fuera del templo todos esos ruidos con los que uno trae, ¿no? De la calle y del mundo y los problemas. O poner todos esos ruidos quizá en la patena y en oración, pero en ese momento tratar de poner la cabeza en el corazón en lo que uno va a vivir, ¿no? Pero además de ese silencio de toda la misa tiene muchos momentos de silencio concreto. Por ejemplo, Mónica. La liturgia de la palabra será celebrada de tal modo que favorezca la meditación. Por eso se evitará completamente toda clase de prisa que impida el recogimiento. Conviene que en ella también se den momentos breves de silencio. Pueden guardarse, por ejemplo, antes de que comience la misma liturgia de la palabra, después de la primera y de la segunda lectura y al terminar la homilía. Muy bien. Y para los padres, hoy les dejamos, padres y catequistas, la tarea de enseñar a los chicos estas oraciones preciosas que son la Salve y el Magnificat. ¿Qué les podemos decir en sus últimos minutos? Ya estamos terminando el programa. Decimos que inicialmente una antífona mayor e himno la Salve es una de las más populares y conocidas oraciones católicas a María, la Madre de Jesús. Ya en el año 1250 Gregorio IX la aprobó y la prescribió para que se cantara al final del rezo de las completas, en los sacerdotes cuando rezan el oficio divino. Muy bien. Entonces la Salve, a veces padres y catequistas no la saben, quizá ellos pueden empezar aprendiéndola para después poder enseñársela a los chicos. Y la oración del Magnificat, la oración del Magnificat, que es un canto y una oración cristiano que proviene del Evangelio de Lucas y reproduce las palabras que según este evangelista María dirige a Dios cuando visita a su prima Isabel, ¿no? Y decimos las primeras palabras para que los recuerden, que dice: proclama mi alma la grandeza del Señor, se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha admirado la humillación de su esclava, ¿no? O la humildad de su esclava, ¿no? Bueno, y así llegamos al final de nuestro programa hoy. Les agradecemos su presencia, esperemos que les haya servido estas enseñanzas que con tanto cariño hemos ido preparando y con gran esfuerzo también personal. Hoy venimos a darlo por televisión, no es tan fácil a veces preparar las cosas y decirlas, así que
Si Dios quiere, hasta la semana que viene, me despido enviándoles la bendición. Que Dios los bendiga y los haga muy santos. Amén. Y dijo el Señor: Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. El Santo Padre, Benedicto XVI, en su aprobación y promulgación del compendio del Catecismo escribió: Agradezco infinitamente a Dios nuestro Señor el haber dado este catecismo por mi venerado y amado predecesor, el Papa Juan Pablo II. Estos, la Iglesia, el Papa y el Catecismo, son los fundamentos de esta catequesis de primera comunión.